Sábado 8 de junio y el mundo está otra vez al borde de un conflicto global y la posibilidad de una escalada militar global. Hace una semana el presidente Joe Biden había presentado una propuesta de paz que en ese momento decía que Israel había presentado. Se habían sumado los países del G7, Egipto, Qatar, jamás había visto ya con buenos ojos la propuesta y estábamos a la expectativa de que posiblemente llegábamos a una paz duradera. Y sin embargo, esta semana, Israel y Netanyahu principalmente han roto la propuesta de paz. Así es, Fidel Sánchez. Pues mira, lamentablemente no solo Netanyahu ha dicho no a la propuesta, sino que en esa ambigüedad política hoy amanecimos con la noticia de que Rafah fue nuevamente bombardeada. Y bueno, la pregunta que nos surge de eso es, ¿ahora a quién atacan? Ya que en esa zona pues es conocido que no hay militantes de Hamas y parece que es una cuestión de castigar, ¿no? Entonces, hola, ¿qué tal? Estamos en el podcast, estamos aquí contentos retomándolo. Esta es la primera cápsula de varias, analizando temas de geopolítica y de interés internacional. Estamos aquí con el maestro Gerardo Martínez y un servidor, Fidel Sánchez, y les agradecemos su apoyo y que estén aquí. Entonces, platicaremos sobre las posibilidades de paz y cómo Israel lo está rompiendo. Pues sí, el primero es establecer cuáles son las características del plan de paz. Primero, Joe Biden genera una propuesta a la cual se suma el G7 y muchos países, sobre todo países árabes, y evidentemente pues él se niega. Dentro del plan de paz son 3 etapas. La primera es un cese al fuego de 6 semanas con la posibilidad de la entrada de la ayuda humanitaria tan necesaria con la hambruna, las cuestiones médicas que están escaseando. Y la segunda parte, pues es la retirada de las cuestiones militares, de todo, que todos regresen a sus fronteras y evidentemente el regreso de todos los detenidos que hayan surgido y la última etapa, pues viene siendo la reconstrucción. Entonces se entiende que era una pacificación de más o menos largo plazo, Así ¿no? es, Que no nada más era ahorita. así es. Era 6 semanas simplemente como para generar la seguridad de que podía entrar todo y evidentemente la idea es que fuera un plan ya a largo plazo, ¿no? De eso se firmara las condiciones necesarias para el restablecimiento de una paz duradera, así Duradera. le llamaban. Y entonces aquí la pregunta es, cuando Biden la presentó el 1 de junio, dijo que fue Israel el que se la dio. Entonces, ¿qué está haciendo Israel? ¿Sí dio la propuesta? ¿O qué onda? ¿O ¿Biden nos mintió o quién mintió ahí? Yo creo que aquí podemos observar que hay muchos juegos políticos, de hecho dentro del mismo gobierno estadounidense. Por un lado, Biden ha hablado de la paz reiteradamente, incluso de la cuestión de 2 estados, ¿no? Como una posibilidad de paz. Sin embargo, las votaciones que ya se realizan ahí en la ONU son contradictorias a lo que se está diciendo. Entonces es una pugna de poder. Es muy probable que más allá de que directamente Netanyahu haya dicho esa propuesta, es una propuesta que surge dada la presión social que incluso surge en el propio Israel, ya que una de las características que se ha mencionado por algunos analistas israelitas es que Netanyahu, las acciones que está haciendo pueden llevar incluso al colapso del Estado de Israel. O sea, hay gente que independientemente de si sea sionista o no sionista, se está dando cuenta que hay muchas situaciones en las cuales ya está generando problemáticas, ¿no? El vaciamiento del país, el colapso de la mercancía, los altos costos de guerra, la que actualmente ya empieza a haber escasez de trabajo, hambrunas. O sea, ya hay gente, por eso lo podemos observar en múltiples manifestaciones, que están en contra, ¿no? Manifestaciones israelitas pidiendo ya que se haga la negociación de paz y pues mientras tanto pues otros países siguen también en pugna, ¿no? Contra Israel y pues tenemos el caso yemení, pero sobre todo recientemente pues parece que quiere abrir un nuevo frente a Israel en el Líbano, ¿no? Y incluso las declaraciones han sido muy fuertes, donde quiere llegar a destruir la capital del Líbano, ¿no? Yo creo que esto que estás mencionando es algo que muy pocos ponen en el ojo, que es la supervivencia de Israel. Y con eso no quiero decir que esté
atacada por agentes externos, porque Irán, después del ataque del 12 de abril, no ha vuelto a decir que va a atacar, ¿no? Pero, digamos, es importante en el sentido de que realmente, justo lo que estás diciendo, las cadenas de suministro, los precios, la crisis política, ahora la misma condición de vida social israelí está en crisis. Sobre todo, y eso es lo que yo quisiera poner como en el centro de este momento, es Israel se debe, su estabilidad política se debe a que Gran Bretaña y Estados Unidos lo están protegiendo desde los 40, 50, ¿no? Sí. Y lo protegen abiertamente, pero además con muchos, muchos recursos. Y ahora vemos que cada vez que Israel ataca a los pueblos palestinos, o Rafah en particular, que es el último bastión de los desplazados, eh, hay una distancia cada vez más grande entre Biden y Netanyahu, ¿no? Entonces pareciera que está generando un abandono de Estados Unidos hacia Israel, ¿no? Que Estados Unidos se está promoviendo a nivel mundial como garante de paz. Yo creo que a Estados Unidos sí le urge la paz, creo, por el tema de Ucrania, por el tema de las elecciones de noviembre. Hay muchos temas. Y creo que Estados Unidos sí quiere la paz. Y ahora sí lo puedo decir, Estados Unidos quiere la paz Así es, urgente. así es. Y entonces, cuando le habla a Israel, dice, ya para, y a Israel dice que no, se está generando un distanciamiento que en el mediano plazo pone en riesgo la supervivencia como habíamos conocido a Israel, porque estaba ahí, o ha estado ahí, gracias a que ha sido protegida por Occidente. Pero si Joe Biden le retira el apoyo, sería una condición rara, ¿no? Claro. Histórica. Incluso podríamos ver que poco a poco eso ha dado pie a que otros países se sumen a la demanda de genocidio, ¿no? Entró México. Yo creo que México fue muy cauteloso a que hubiese como una bandera verde, a que se pudiera, porque nosotros tenemos una cercanía lamentable muy fuerte, ¿no? Una influencia muy fuerte estadounidense. Y además también con el lobby judío, como le llaman. Así es, y más ahora. Más Y ahora. más ahora. Y la segunda es que ya entró España. O sea, España ya pidió sumarse. Y eso nos abre la posible puerta a que otros países ya no tan, pues, tan raros como Sudáfrica, a Ajá, lo como mejor Venezuela. Venezuela, que podría ser como, bueno, se entendería por una cuestión geopolítica, sino ya supuestos aliados que por un lado están manifestando, pues sí, la necesidad de proteger, ¿no?, al Estado de Israel, pero sí se están dando cuenta que hay una, o sea, algo que se están dando cuenta los votantes es que no pueden apoyar esto. Sí. Y la verdad es que los políticos, quieran que no, se deben a los votantes hasta cierto punto. O sea, evidentemente las democracias se están dando cuenta que están llegando a un punto donde no puede estar Estados Unidos golpeando todo el tiempo a sus estudiantes, no puede estar golpeando todo el tiempo a los estudiantes de universidades de Yale. O sea, ¿cómo es posible Sí, pero no son universidades de pobres o algo así, ¿no? de una X universidad. No. Ya cuando hay, incluso vi un mapa de manifestaciones, o sea, cuando ya ves que hay más de 50 universidades que están manifestándose, pero que el gobierno está golpeando a sus estudiantes y que eso se replica en el estado, en los estados represores europeos, que son muy democráticos y muy libres hasta que evidentemente tocan las fibras. Siempre son esos países así, ¿no? Lo que pasa es que a nosotros nos venden una película, pero evidentemente cuando parecería que la paz y la dignidad es lo más obvio, pero trastoca intereses muy profundos, pues esa obviedad se desaparece. Y bueno, los gobiernos, yo creo que en algún momento han empezado a decir, bueno, no voy a poder golpear a mis estudiantes 1 año, 2 años, ¿no? Sobre todo por algo internacional. O sea, Exacto. es mucho costo por algo que pasa en otro lado del mundo. Así es, y que lamentablemente pues no ha tenido la posibilidad de ellos de poner un alto a esta situación. No han encontrado la manera de hacer un alto. Y es que está sucediendo en ese sentido, como lo mencionas, como sucedió en Vietnam, en otras condiciones, porque la guerra de Vietnam fue otro tema, pero sí en el sentido de que había protestas al interior del país y los analistas norteamericanos decían, tal vez en su soberbia, tal vez, pero es un punto importante, que la guerra de Vietnam se perdió al interior, ¿no? Porque ellos decían que las familias norteamericanas decían, no quiero mandar a mi hijo
a que se muera en un país del otro lado del mundo por un problema que no entendemos, ¿no? Así Y es. entonces sí generó un problema interno, que hizo que se perdiera la guerra, por muchas cosas también, ¿no? Eso es muy Claro. simple, pero eso presionó, y eso está sucediendo hoy. La gente no quiere que golpeen a sus hijos, hablando de Estados Unidos, pero también en Gran Bretaña, Alemania, Francia, por un problema que está ocurriendo del otro lado del mundo, y ellos dicen, ¿y por qué nosotros tenemos que ir a poner los muertos, ¿no? Así es. Es mucho costo. Así es, así es. Y otro detalle que creo que ha abonado es que ha empezado a surgir una fuerza judía en contra del gobierno de Netanyahu, que es muy curiosa. Hay de dos formas. Una es la sionista, que tiene miedo de que desaparezca Israel como estructura de poder, porque ellos, la gente de poder de sionista en Israel, sabe que Israel solo es posible su existencia, como tú lo has dicho, con el apoyo. Entonces, sabe que perder, o sea, que no puede llegar a un límite tan grande, ¿no? Incluso ya se asusta de que dice, no, pues ahora vamos a atacar el Líbano. No, pues ahora a lo mejor vamos a meternos en Siria, ¿no? Porque allá hay palabras de decir, de una vez vamos con los altos de Golán y de una Ujú. vez, y, Y nos dice, seguimos hasta y nos Turquía. seguimos y de una Mm. vez, o sea, como que están diciendo, oye, esto ya, perdóname, ya está rayando en una locura. O sea, ¿cómo declaras que vas a ir a destruir el Líbano? O sea, o sea, ya, o sea, No, no puedes esperar decir eso cosa, o sea, ese ánimo de destruir, y luego decir, bueno, pero ya, ¿no? ajá. O Y sea, la segunda, los judíos que están ampliamente en contra del sionismo exactamente. y que también hay grupos muy fuertes y que la gente, cuando la gente común ya empieza a ver sus declaraciones, ya están empezando a salir en las manifestaciones, judíos ortodoxos siendo golpeados en el propio Israel, la gente empieza a entrar en shock. O sea, decir, a ver, ¿por qué hay judíos golpeados en Israel? No se supone que todos, no comprendemos por qué hay judíos en Israel con banderas de Palestina. Sí, sí, O sí. sea, la gente que logra ver esa imagen y luego los ven Tal vez desde golpeando. nosotros el exterior es obvio, para ellos no. No, Ajá. para ellos eso no debió haber ocurrido. Sí, No no. estaba en su paleta de Y, y, posibilidades. y además de que contradice una retórica que choca, es algo brutal. Eso que estás diciendo me parece crucial. Digamos, estamos pasando de la tensión que genera la guerra a la tensión que se genera en Occidente, que está generando que le quiten el apoyo, ¿no? Ahora, ¿qué es? Y ahora va la tensión al interior. El día de hace 2 días, creo que el 5 de junio, el otro partido conservador, que no es el de Netanyahu, le dijo a Netanyahu que no va a apoyar la guerra si no le aclara qué está haciendo por la paz, la propuesta de paz de Biden. O sea, habla de que dentro de la misma derecha israelí ya hay quiebres. Puede ser que al final lleguen a un acuerdo, sí, pero mientras ya se marca la duda. Y la otra es que ayer la CNN, que es un medio occidental, reveló que la CIA presentó un informe preocupado a Estados Unidos, bueno, al presidente, diciéndole que en sus análisis parece que Netanyahu tiene toda la intención de hacerse pato con el plan de paz. Esa era la palabra, divagar con aseveraciones abstractas, así decía, que es darle por su lado a Estados Unidos, pero seguir matando palestinos. Entonces ya están viendo en Netanyahu un agente que está contrario a los intereses de Occidente. Y eso ya es un problema muy mayor, muy, muy grande. Entonces, en el contexto de esta quiebre dentro de la derecha, y esto yo creo que yo lo quiero dejar claro, mi postura personal, pero de todos modos yo creo que hay varios que lo están viendo, que es que efectivamente la derecha cree que el Estado de Israel va a desaparecer, como si hubiera un genocidio, ¿no? Pero yo he visto que ningún pueblo palestino, perdón, musulmán, lo ha propuesto. Nadie ha propuesto matar israelíes. Lo que sí se están proponiendo es la desarticulación del Estado sionista, que es diferente, ¿no? Porque todos están por la solución de los dos estados. Todos creen que pueden sobrevivir palestinos e israelíes, pero no puede sobrevivir un Estado sionista, si siempre va a estar queriendo hacer genocidio, como lo ha estado haciendo. Y ahí es donde los sionistas creen que, o más bien tienen miedo, pues, de que desaparezcan como entidad política, y ellos quieren hacer creer a los judíos que quieren matar a todos los judíos, y eso no es cierto, ¿no? O sea, el pueblo judío, dentro de sus raíces, pues sus lecturas, todo, nadie propone matar a los palestinos.
O sea, es el sionismo el que hace esa lectura, Así ¿no? es, así es. Entonces, por eso exactamente hay muchos judíos que ya están diciendo, oye, aguanta. No es o sea, no es una vía el genocidio palestino, ¿no? Ahí los que están ya generando la atención son los sionistas. Ahí el foco va sobre los sionistas. Y esta semana, en diversos análisis de gente crítica de YouTube, estaban diciendo que Netanyahu, bueno, yo concuerdo, por eso digo que es mi postura personal, porque, pero de todos es de varios, ¿no? Pero pues es una postura. Que Netanyahu le está cada vez quedando más claro que si no gana la guerra, lo que le sigue para él es su desaparición política, ¿no? Justo por todo lo que estás diciendo, ya hay muchos en contra, hay muchos muertos judíos, entonces ya le están diciendo a Netanyahu, oye, nos estás llevando un camino sin razón, ya hay una propuesta de paz, ¿por qué no la tomas? Entonces, Netanyahu sabe que si optara por la paz, lo colgarían. Bueno, el otro elemento que no hemos mencionado es el de la Corte Internacional de Bueno, Justicia, ¿no? ok. Pero Ya está bueno, ahí, todavía hay ¿no? otros detallitos previos a eso, ¿no? Como para remarcar esa apertura que ha tenido Occidente, por ejemplo, el New York Times ya publicó que las torturas que se dan en las detenciones y unas de las torturas que se están dando en los campos de concentración, yo les llamaría así, es que, por ejemplo, a muchos palestinos los hacen sentarse en un tubo de acero y el tubo de acero es para darles toques, ¿no? Por el recto y incluso algunos se mueren, ¿no? Y se me hace, o sea, ya que el New York Times ya empiece a generar, evidentemente la gente lee, cuando lee, pues, se da cuenta de eso y sobre todo si son periódicos que se suponía que no deberían de Que no dar esa, deberían decir eso. ajá, dar esa información y ya, entonces sí está generando esa controversia. Yo otra cosa que me estoy dando cuenta es que también depende mucho la perspectiva es generacional. O sea, este conflicto me doy cuenta que hay como, no a lo mejor en nuestros países, en Latinoamérica, porque nuestros países latinoamericanos somos muy cercanos a la cuestión indígena, ¿no? De decir, bueno, llegó alguien y nos despojó, es algo muy Ujú. similar con ellos, ¿no? Entonces tenemos como que cierta relación de respeto y decir, espérate, vamos a ver qué pasa, ¿no? En Europa no, y en Europa es todo lo ven en ojos de la mirada de la Segunda Guerra Mundial y Sí, algunos, los adultos y la gente mayor, no puede dar ese clic porque le genera un conflicto, un shock, este, de pensamiento sí, que sí, puede sí. hacer de otra manera, ¿no? A los europeos, a los alemanes, les metieron en la saciedad que ellos son los maltratados. Entonces no pueden concebir esa cuestión de que existen modelos, ¿no? Incluso el vínculo entre el nazismo y el sionismo es más cercano de lo que muchos creen, pero sí hay que verlo que también, por eso esa parte yo Sí, no para quería ellos es dejar, inconcebible, eso ajá, por no. eso esa parte de las generaciones y que son Sí. los jóvenes es muy importante, porque hay que pensar en algo muy importante. Estados Unidos y algunos países, pero sobre todo Estados Unidos, los que están mandando son gente muy grande y están muy lejanos de la juventud. O sea, Biden, todos sus asesores, toda la gente que está arriba, los senadores, o sea, es un, es un país gobernado por gente mayor, ¿no? Entonces, esa desvinculación también hay que empezar a observarla entre quienes tienen una relación con la Segunda Guerra Mundial y quienes de plano no, y entonces no les afecta tanto poder tener una visión alternativa. Y la otra Sí, es, porque fueron educados en la Guerra Fría, por ejemplo, así ¿no? es, ¿no? Y la otra cosa es que también dentro de las noticias que se están dando es que Israel, cuando empezó esta batalla, eso yo lo descubrí posteriormente, empezó a atacar también a los beduinos, empezó a encarcelarlos y a matarlos. Entonces, si había ¿Qué son los los beduinos? beduinos es como otra cultura, así como los palestinos, los israelitas, otros se llaman los beduinos. Y entonces también les empezó a quitar sus tierras, aprovechando la escalada, decir de una vez y empezaba a matar a beduinos, ¿no? Y como son nómadas, son migrantes, son personas que no están siempre en el mismo lugar, son más vulnerables. Y entonces la aniquilación de esa gente lamentablemente está casi desaparecida del contexto, pero digamos que los beduinos todavía son más antiguos que los palestinos, imagínate nomás, ¿no? Este,
Y bueno, pues sí es lamentable esta situación, ¿no? De que ahí te das cuenta que no es realmente solo, es tomar la tierra, quitar todo, o sea, es un proceso de colonización brutal, presente. Y la otra que la noticia que acaban de poner es que Israel acaba de tirar la misma cantidad de bombas que la que se tiró en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿en cuánto tiempo es una cantidad industrial? Pues sí, porque la Segunda Guerra Mundial duró 6 años. Exacto. Entonces uno dice, no, es que acabaron prácticamente su arsenal y Estados Unidos mandaba y mandaba y apenas tenían y seguir. Pero mira, yo creo que nos podemos detener un poco en esto. Hace unos minutos mencionaste que las relaciones entre el sionismo y el nazismo son más cercanas de lo que parece, ¿no? Y yo me quiero sentar en esto un rato, porque realmente sí me interesa a mí que la audiencia y en general el público en general vea que esto es nazismo abierto. Así es. No, no es que sea similar, ¿no? Bueno, tú lo mencionaste porque era parte de lo que está haciendo, pero hay gente que dice como que se parecen, como cuando dicen Trump como que es medio facho, ¿no? Y puede estar a debate, ¿no? Sí, es como. No, el sionismo no es como, es el nazismo, Así es. ¿no? Pongo el ejemplo y yo cuando platicaba con mi esposa hace algún tiempo, yo le decía que en verdad esto a mí sí me dolía mucho, pero le decía, yo no pensé haber tenido un rencor tan grande al ver imágenes, ¿no? Porque yo había visto los documentales de la Segunda Guerra Mundial y obviamente es una ira histórica, pero fue hace 60 años, o bueno, más, ¿no? Más. Pero cuando ves cómo masacran niños en Sí, vivo, así es. en Telegram llegan los mensajes y el bombazo que acaba de pasar fue hace 20 minutos. Así es. Y fuera, le decía a mi esposa, todavía fuera uno a la semana, dices, esto es gravísimo. Pero son 30 al día, 40 al Así día, es. desde Así el es. 7 de octubre. Pero Así son es. imágenes como de, no como, otra vez, muy exactamente iguales a los de la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando ven ustedes en Auschwitz, en Mauthausen, todos los campos de concentración que son famosos, ¿no? Así a la gente desnutrida, trabajando, es exactamente Así igual. es. ¿No? Si ustedes ven la lista de Schindler, de cómo entran a los, a donde los quemaban, ¿cómo se le llama? Bueno, Ajá, las cámaras de las gas, cámaras de todo. gas, cómo los engañaban de que los iban a dañar. Todo esto que es desgarrador en la lista de Schindler, que por eso, por cierto, le dieron un Oscar, porque a mí me gusta mucho la película, ¿no? Marca muy bien cómo es la violencia en un contexto de que los nazis decían, ah, está chido, ¿no? O sea, se pavoneaban, ¿no? Eso mismo que vemos en la lista de Schindler pasa en Palestina 60 veces al día, ¿no? O sea, en verdad, yo los invito a que busquen las imágenes en Telegram, que son los que mandan desde Medio Oriente las imágenes, los niños bombardeados, sin piernas, calcinados. O sea, en verdad es un horror que yo no esperé que me fuera a horrorizar. Sí, sí, yo en mi vida había visto tanta crueldad, hoy vi en la mañana, porque eso en esta nueva escalada, esta nueva intifada, que hay que mencionar esa parte de que ahorita la doble faceta de Estados Unidos, había un francotirador y mató a 4 niños. ¿Cómo un O francotirador le va a dar sea, a niños? es increíble. Entonces, en un grupo de niños y vas viendo cómo van cayendo, ¿no? O sea, es alguien que está muy deformado ya de su mente, ya está muy adoctrinado a nivel de dejar de ser humano, ser una máquina. Y justamente vi una entrevista a una chica soldada sionista y ella cuando la entrevistaba le preguntaban si había matado niños y decía, claro. Y le decía, ¿qué sientes? Nada. Me entrenan para eso. Tenemos que eliminarlos a todos, ¿no? Y los argumentos además son exactamente iguales de los nazis. Los niños palestinos son el demonio, tienen cosas adentro, nos infectan. Todos los niños son jamás. Y vi otro documental hoy que, bueno, yo trato de subir lo más que puedo hasta que me sanciona Facebook, de un entrenador militar estadounidense, donde le preguntan que cómo es posible que un soldado haga este tipo de cosas. Es una entrevista en Estados Unidos, lo cual a mí me sorprende. Les digo que ya se está abriendo un poco La la está brecha. abriendo.
Y dice, bueno, es que nosotros entrenamos al soldado a tal nivel que piense que eso es lo único que tiene que hacer. Entonces eso lleva un proceso muy largo, o más o menos largo, donde al final él tiene que sentir gozo y placer de haber sobrevivido. Entonces llega a tener una alegría de al final de la operación de que está vivo y que cumplió su deber. Su único objetivo en la mente es cumplir su deber. La otra persona es un objetivo. No tiene nombre, no tiene edad, no tiene nada, es un objetivo y llega a un punto donde el entrenamiento es tan eficiente y lo presume, porque lo está presumiendo, no crean que le está Luego con diciendo culpa. con miedo, no, Ajá. no, es tan eficiente que tú tienes una máquina de guerra. Sí. Eso es nazismo. Y eso es nazismo, o sea, no hay una cuestión ética, moral sobre el otro. De una Es justificación. una orden que te dan de elimina cualquier cosa que se mueva, sea niño, sea bebé, sea adulto, sea anciano, y lo cumples. Y al final debes de sentir gozo y Gozo. satisfacción de haber cumplido pues esa orden Esa tan... orden de asesinato, sí. Y regresando a los paralelismos, es que en realidad, por esto decía, yo quiero poner aquí el énfasis, porque esto que está sucediendo es un crimen, pero independientemente de eso que ya está, no podemos como audiencia, yo la otra vez le decía a gente con la que platicaba es, solo por nosotros ser testigos de lo que está pasando en el mundo, ya estamos marcados. Aunque, o sea, esto que en verdad está sucediendo, hay cosas que te puedes decir, no me interesa, lo cual está mal, pero todavía lo puedes decir. Esto no puedes decir, no me No, no, enteré, no. ¿no? Esto ya por enterarnos, por vivir en la misma época, ya nos marcó, ¿no? No podemos, la mentalidad cambia, pues, ¿no? Y decíamos, por eso te digo que como los paralelismos, que no son tan paralelismos, sino es una continuación, es que la gente se enteró de lo de las cámaras de gases de Auschwitz y todos los campos de concentración como 15 años después. Los soviéticos supieron luego, luego, pero en Estados Unidos la población se supo después y fue un horror, ¿no? Perfecto, por muchas razones, ¿no? Pero en este momento lo estamos viendo en vivo. Así es. No, no podemos decir que no sabíamos. La sociedad en general no puede decir que no pensó que fuera tan grave, porque están los medios, ¿no? Entonces, en esto que estás diciendo es, efectivamente, también los nazis tenían un programa de formación como, si alguien me ha visto Jojo Rabbit, que es como una parodia del nazismo, pero desde niños les enseñaban que matar era delicioso. Eso está bien enfermo, pero es así, ¿no? De ver la sangre correr y ver cómo sufren, ay, qué maravillosos somos, ¿no? Entonces a los niños les inculcaban que matar era una delicia, eso era un arte, ¿no? Entonces por eso es que a Joe Rabbit en la película le dicen mata al conejo y él no puede, ¿no? En la realidad eso no pasaba, los niños mataban a los conejos y celebraban, ¿no? Bueno, regresando a eso, se va multiplicando a un nivel de sofisticación tan grande que si tú ves cualquier documental o película sobre la construcción de Auschwitz y las cámaras de gas, fue un delirio de la mente, ¿cómo decirlo?, de la inteligencia nazi, Así ¿no? es. Eso, bueno, por ejemplo, salió apenas Zona de Interés, que ganó un Oscar por mejor audio. Eso yo lo había visto en documentales, esa escena como tal no pasó, pero sí pasó. El hecho de que se preguntaba las SS y Hitler cómo matar a tantos porque eran muchos judíos. Eso fue en el año como 42, Ujú. 43. Y dijeron, no sabemos qué hacer. Entonces llamaron a los ingenieros más brillantes. Y lo que quiero decir es que todo esto lo estoy explicando para que se dé cuenta que fue una meta y como un horizonte fijado por el nazismo. Trajeron a los ingenieros más brillantes y les dijeron, ¿cómo matamos a tantos en tan poco tiempo sin dejar restos? Y entonces sacaron la propuesta del ciclón B, todo, y en Zona de Interés, por ejemplo, se ve cómo los ingenieros nazis le muestran el plano de las cámaras de gas y los generales nazis están extasiados y les dicen, "Ah, eres un genio, cabrón, ¿no? No manches, ¿cómo le hiciste?" Y le pregunta, entonces mientras aquí se queman, ¿esto se enfría? Sí, porque tiene la última tecnología en movimiento y no sé qué. Y, no manches, ¿no? Ay. Y le dijeron, que te den una medalla porque eres muy cabrón, ¿no? Entonces, y yo le comentaba a la gente que eso parece una película, pero no es cierto. Eso, así operaban los Así nazis. es. Los nazis estaban contentos con sus máquinas de matar Así es. y decían, estamos en la cúspide del hombre nazi. Eso es lo mismo que piensan los... O sea, por Así eso le es. digo, no es un cómo, no es una comparación, no, es así. Los sionistas están extasiados y felices cuando ven los cuerpos de los niños palestinos y dicen, ay Dios, estamos en la gloria, ¿no? O sea, ¿qué mentalidad
estamos fomentando en la humanidad que podamos ver que hay gente que está extasiada por matar Así es. y que nosotros digamos, bueno, pero así es esto, ¿no? No, y fíjate que yo recuerdo cuando hace años era los ataques, porque siempre han sido continuos los ataques de Israel a Palestina, que incluso avisaban, ¿no? A la gente, vamos a atacar y bombardear tal lugar, y entonces la gente desde las colinas ponía sus sillas, se ponían a tomar cerveza o hacer fiesta, o no sé si tomen cerveza. Los ¿no? israelíes. Los israelites, mientras estaban bombardeando y Y aplaudiendo. aplauden. Yo vi eso, o sea, y lo pasaban en la tele normal, o sea, a mí no me lo cuentan. Entonces, solamente una mente enferma, o sea, y lo digo con sinceridad, una mente enferma, torcida, nazi, puede disfrutar eso. Porque hay gente sufriendo. Y ahora, sobre el vínculo y la relación del sionismo con el nazismo, pues lo que pasa es que hay muchas historias que han sido ocultadas, así como, por ejemplo, que los generales de la OTAN en su mayoría fueron nazis, Nazis, ¿sí? para la Guerra Fría Así es. combatir soviéticos. Una de las cuestiones que se dieron cuenta es que cuando surgió el sionismo, que fue en el siglo XIX, finales del siglo XIX, una de las características que tenía el sionismo era el no mezclarse, ¿sí? Ujú. O sea, que mantener una cuestión racial, ¿sí? Pero judía, evidentemente. Entonces, ellos plantearon desde ese entonces al gobierno británico pues, la posibilidad de establecer nuevamente, pues con su ideología, porque es una ideología perversa de origen, pues nuevamente el Estado de Israel, ¿no? Que ahora yo he leído algunos libros, bueno, uno o dos de judíos, escritos por judíos, donde dicen que incluso el término de Israel es incorrecto, ¿no? O sea, eso es, los nombres que ha tenido ni siquiera han sido, y como había otras tribus israelitas, tenían otras creencias, etcétera, etcétera. Bueno, Sí. lo judío que ahorita conocemos es como el más conocido, pero incluso en la Biblia aparece, ¿no? Que la carta a los filisteos, ¿no? Y los filisteos son los filistín, que son los Ajá. palestinos. O sea, los filisteos son una versión que cuando fue la toma otomana, pues se volvieron Ujú. musulmanes. Sí. Pero ellos convivieron al mismo tiempo en esa zona. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama? Pero entonces, cuando se hace la cuestión judía por parte de los nazis, establecen una alianza con los judíos sionistas, ayudan a que se establezcan y empiezan a promocionar. Tanto es así que hay una reunión, y no tengo ahorita el nombre, pero eso lo podemos poner en los datos. Una reunión, mandan un delegado nazi y hasta hacen una medalla donde de un lado está la esvástica y del otro lado está la estrella judía. Eso Ajá. existe para conmemorar la visita nazi. Entonces la idea era que todos aquellos que fueran sionistas se les apoyara enviándole judíos, pero que tuvieran esa característica. Entonces, cuando surge el Estado de Israel, tenemos que entender que eso es surgimiento de un Estado de plástico, ficticio, creado y con un origen completamente racial, Supremacista. supremacista, y hay que decirlo, era un tipo de judío, era un judío que llegó blanco, de color blanco, y que cuando llegó, los judíos que estaban ahí, incluso son los judíos que hoy son golpeados, pues dicen es que los judíos somos morenos, ¿no? Y ahí está la versión de que sí es Askenaz y que sí son de Sí. otras versiones, ¿no? Entonces, llega un judío que no es el mismo judío, que no sigue las mismas tradiciones judías, pero que sí cumple con un papel de establecer un gobierno copiando modelos y estrategias europeas. Entonces, por eso incluso Israel, aunque hay una cosa muy rara, Israel, aunque no es un estado europeo, por eso hasta lo participa en competencias europeas, ¿no? O sea, porque su estructura, su forma de pensar es de 100% europea. Y lo que dices es importante que si fuera judío, digamos, tradicional, no tendría por qué ser europeo, porque el judaísmo, bueno, que son muchos judaísmos, pero el semítico, pues es más parecido al palestino, ¿no? Así Al, es, al así musulmán. es, así es. Entonces, esto que estás diciendo, a mí me parece que importante subrayarlo, efectivamente, que es el Estado de Israel se fundó con el sionismo.
y el sionismo es una ideología europea de Así finales es. del siglo XX. No es lo mismo al judaísmo en general o a los tipos de judaísmo, ¿no? Del siglo Del XIX, siglo sí. XIX, perdón, ¿no? Hay muchos judaísmos y el sionismo en particular viene del supremacismo europeo, porque había Así mucho es. supremacismo, ¿no? No De... fue los nazis son unos, el fascismo italiano son otros, hay varios, ¿no? Los austrohúngaros, los polacos, que son supremacistas. Los judíos son los que hacen el sionismo y son los que fundan el Estado de Israel de la mano de Gran Bretaña. Y algo, por ejemplo, que a lo mejor no viene tan al caso, pero es importante señalar, es que los sionistas no sufrieron, los sionistas, pues, los supremacistas, no sufrieron el holocausto. Los que sufrieron el holocausto, Así pues es. fue el pueblo de a Y pie. por ejemplo, ustedes pueden investigar en internet, George Soros es un judío y él abiertamente está, lo pueden googlear, está abierto, lo que pasa es que la gente pues muchas veces no sabe esa información, pero lo pueden hacer y él hace una entrevista en la cual le preguntan, ¿es cierto que usted se quedó con propiedades judías? Y dice, sí. Sí, 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 yo me quedé con propiedades judías. ¿Por qué? Bueno, porque legalmente era lo correcto, yo podía hacerlo. Oye, pero moralmente los estaban matando. Era de gente que habían asesinado, ¿sí? sí. O sea, hay que comprender esa parte porque si uno Porque los ves... sionistas en ese momento escaparon porque era gente de muchísimo dinero, muchísimo. Así es, ¿Ustedes creen que es gente de dinero? No, gente con muchísimo así dinero. es. Y escaparon a Gran Bretaña, Estados Unidos. Y ellos no sufrieron eso. Digo, no quiero decir como que hubo gente que sufrió y no, porque no debió haber sucedido, ¿no? Pero lo que quiero decir es que efectivamente, cuando se mueren los judíos de a pie, los otros sionistas se quedaron con las propiedades de los dos Así es, judíos. así. Y es una parte que es bien delicada de decir, muy difícil, muy compleja, porque evidentemente incluso puede generar conflictos, ¿no? Con el discurso tradicional, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿quién ha cuestionado que la OTAN, sus dirigentes hayan sido soldados de la De las SS? SS. ¿Y cómo es posible que, por ejemplo, el Estado Israel, que sí es que se ha dedicado a perseguir a los nazis, nunca haya hecho, o sea, me acuerdo que uno de los comandantes del centro de Europa, fue comandante, miembro de la SS hasta Sí, 1984. imagínate. O sea, dices, no manches. Yo cuando me enteré dije, ¿cómo? O sea, ajá, sí, y nadie dice nada, así es como... Pero lo que dices es importante porque, por ejemplo, los israelíes agarraron a este Adolf Eichmann en Argentina, Ajá. entonces, porque era de las SS, y lo Y a extraditaron y Mengele, todo, a ¿no? Que Mengele y estaban todo. así. Y entonces se supone que los israelíes, aunque sean sionistas, sí tenían una onda contra los nazis. Entonces, ¿por qué no dijeron nada sobre los nazis de la OTAN? Ahora, aquí hay un doble rasero, ¿no? Porque Israel, también hay que tener cuidado en no pensar que Israel es solo un grupo. Hay varios Hay grupos y varios. los que están persiguiendo precisamente a la SS no, generalmente no son sionistas. Un judío estaba explicando que cuando, digamos, acaba la Segunda Guerra Mundial, se firma la paz, se liberan a los judíos que sobrevivieron, los judíos de a pie, los judíos que no tenían problemas, eh, judíos que incluso ya ni siquiera profesaban el judaísmo, ¿no? Que resulta que era el abuelo era que era judío, pero como Ajá, tenían su escala racial, la escala ellos les racial. tocaba y pues algunos ya ni creyentes eran, bueno, etcétera. Sí, sí, sí. Se dieron cuenta que era muy difícil regresar a sus países por varias cosas. La primera, sus propiedades ya no existían. Porque fíjense que algo que no se dice es que las propiedades no se regresaron. O sea, los países se fregaron todo lo que se robaron, ¿no? Eso nadie lo dice, oye, yo quiero regresar a mi casa. No, fíjate No, que ya se le dieron a ya, alguien. ajá, oye, pero justicia, no, eso nunca hubo justicia en esa parte. Esa es una. La segunda, muchos perdieron sus familiares. Sí, no, pero por montones. Entonces, decían, ¿a qué ¿A qué regreso? regreso? Y entonces se abrió la posibilidad de que regresaran, que fueran a Israel, ¿no? Entonces, algunos de los judíos que regresaron a Israel, que ahorita se están manifestando, pues son sobrevivientes. o hijos de esos sobrevivientes, porque sobrevivientes la mayoría son muy, muy grandes, digamos, si hay unos o dos, en Estados Unidos hay uno que está en las manifestaciones por Palestinas, pero ya son contados, tienen 90 años, algunos pues ya están muy mal de salud. Pero digamos son los que están así en la batalla, están golpeando, pues son nietos o hijos de los... Entonces, aquí hay que pensar que algunas de las declaraciones de esos judíos están diciendo es que esto va en contra de lo que me enseñaron mis padres, o sea, porque ellos... Porque los sobrevivientes del holocausto, Ajá. en general, pues enseñaban que no había que hacer genocidio. Que no había que hacer Pues eso, sí. ¿no?
y dicen, oye, yo no puedo apoyar que mi país, Israel, ¿no? Esté haciendo esto. Sí, no, los sobrevivientes del holocausto, bueno, y los judíos del holocausto, son iguales a los palestinos que están masacrando Así ahora. es, así es, así es. Entonces también hay que, porque de repente hay declaraciones, ¿no? También de mucha gente, pues que al ver las aberrantes situaciones que están pasando los palestinos, pues también declaran, no, maten a todos. No, 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 pues si no se No, trata de, no, saber que también hay israelitas, judíos, no sionistas, que están en contra del genocidio, no como los sionistas que están en contra ahorita de eso porque se les da miedo que se caiga en Israel, sino porque dicen, esto es una locura, sí, esto es por lo que principio, nosotros, sí. es algo que nosotros dijimos que nunca debía de volver a pasar y me niego a que mi identidad nacional sea la responsable de un nuevo genocidio, ¿no? O sea, si hay gente muy claridosa, lamentablemente, pues, los medios están muy controlados por el sionismo. O sea, esa es una realidad. Entonces, que haya personas que puedan hablar de esto y que puedan debatirlo, pues es difícil, ¿no? A lo mejor ahorita se está saliendo porque a muchos sionistas les está afectando en el billete. Ellos lo ven como capital, no les importa ni Israel, ni Palestina, ni nada, porque ya saben que su capital se mueve para otro lado y ellos como no tienen nación. Entonces ellos les preocupa porque dicen, bueno, mis negocios que tengo en Israel, todas las empresas que construí o sea, de todas maneras, oye, si tú vas a abrir una frente con el Líbano y al rato con Siria y Pues eso, y sí. de repente Irán, y me bombardea mi fábrica, o sea, yo qué, ¿no? O sea, párate, o sea, ¿cuál es el límite? Ahora, si tú me vas a decir y de repente me vas a sancionar, llega a sancionarme Estados Unidos y ya no puedo vender mis cosas, Ajá. pues a ellos les vale gorro, porque dicen, si esto me va a servir, o por ejemplo ahorita, muchos de los judíos pues ya se fueron de Israel porque dijeron, yo no me voy a meter en No, esta sí. bronca. Y mis trabajadores ya se me fueron. Sí, bueno, hay muchos catarís, bueno, muchos musulmanes, aunque no Así todos es. palestinos. Ajá, ya se fueron. O sea, yo necesito también gente que trabaje en mis empresas, ¿no? Y entonces, una de las cosas por las que están diciendo es probable que se caiga el Estado de Israel es porque están viendo que ya no es tan posible en un contexto capitalista invertir en un estado de guerra, Pues no. porque hay una incertidumbre brutal. O sea, es tirar dinero a la Y que basura. además, por ejemplo, aumentan los precios del transporte en los mares Más salados. ahora que gracias a los compañeros de Yemen, pues ahora les están bombardeando, entonces ya nadie se quiere meter y en lo que son y que sí le atinan, que no le atinan, en una de esas le atinan al Entonces, la mío. posibilidad de que el conflicto se escale, no dejan de, no, no es dinero, pues, o sea, no, Así no, es, no es ¿no? No, negocio. no, ya llega un punto donde dice, bueno, ¿hasta cuándo, no? Porque aparte, Estados Unidos es capitalista. Le dice, sí, yo te doy todas las armas que quieras, nada más que mira tu deuda, pum, 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 sigue creciendo. Y me la tienes que pagar en Y un si ven momento. que una de esas pudiera no pagar, ya van a decir, no, pues ya no hay que prestarles, ¿no? Fíjate que esto ya es mío, esto es mío y esto es mío. Sí. Y yo creo que este es el tema que ahorita está en la palestra, que es, que yo lo he visto en todos, en muchos medios. Por todo esto que ya dijimos, el asesinato, las cuestiones éticas, las cuestiones económicas, el engaño que ha hecho Netanyahu al propio parlamento israelí, Ujú. todo, 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 la guerra ya es insostenible. Ya no es viable una guerra. Ahora, fíjate que ya a lo mejor un punto que tendríamos que ver y es que el día de hoy pues surgió la parte de pues directamente atacar a Rafa, ¿no? Pero surgió ahí algunos comunicados, incluso hay fotos y videos, de que Estados Unidos hizo Ajá. móvil, un puerto móvil con la justificación de dar ayuda humanitaria, ¿sí? Pero se hizo un desembarco de vehículos blindados Estadounidenses. estadounidenses. Decía yo que eso no, yo no me enteré, fue acaba de Ajá, pasar, y supongo. sí, sí, sucedió hoy. Ayer en la noche Ajá. para allá. Y parece ser que se identificó. Ahorita vi, la verdad es que como es una noticia demasiado Muy, fresca, hay que seguirla. Pero se identificaron que había soldados estadounidenses con las Fuerzas Armadas israelitas, lo cual nos hace pensar que aquí hay otra contradicción dentro del propio gobierno
eh, no sé si es la industria armamentista. Al fin y al cabo, la industria armamentista estadounidense lo ve como competencia de la industria armamentista Sí. israelí. Entonces, Sí, la industria israelí es muy fuerte. así es, entonces son, pues a lo mejor es una posibilidad de que ellos digan acá, pues me voy a quitar y voy a ganar otros clientes. Entonces yo participo directamente. Y bueno, pues la verdad es que es lamentable esto porque nos da cuenta de que pues Biden, pues su poder pues, es muy, muy, muy demasiado limitado. No, no solo de Biden, ¿no? Ya podríamos decir que Estados Unidos ya no lo obedecen sus propios aliados. Yo estoy seguro que ya desde hace al menos 2 meses, Estados Unidos, Blinken, no sé, el nombre que tú quieras, todos le han dicho ya, para. Y Netanyahu en particular, no sé si la cúpula sionista, pero Netanyahu dice no, Nel. Entonces, Estados Unidos ya no puede poner orden en su propia casa. Así Eso es. es grave, ¿no? Ya es el equilibrio mundial se está rompiendo. ¿No? Sí, bueno, ya ni hablamos de sus competidores como China o Rusia, o sea, si en su propia casa no puede poner orden, ¿qué espera de los vecinos, no? Ahora, qué bueno que dijiste la cuestión de Rusia. Hay que comprender que Rusia es un gran aliado de Israel. Sin embargo, Rusia acaba de enviar ayuda humanitaria y lo cual es muy complejo eso, porque sí se permitió la entrada de la ayuda humanitaria rusa. Y no la gringa. Y lo cual nos hace ver que a lo mejor hay muchos factores que ni siquiera todavía los podemos visualizar, no podemos comprenderlos a profundidad. Este, porque algo que me he dado cuenta en estos meses, en estos 2 años, es que de estratega geopolítico, como Putin, yo creo que no vamos a tener otro. Es increíble su Su nivel de, habilidad y, sí. sí, y bueno, pues a mí sí me ha sorprendido porque abiertamente dijo y hasta filmó cómo los aviones estaban llegando y todo eso. Y dice uno, a su mecha, ¿no? O sea, ¿qué está pasando, Ujú. no? Sí, sí, sí. Unos promueven la paz y la ayuda y los otros mandan armas. Ajá, Aunque Biden dice que quiere la paz. así es. Es una cuestión bien compleja, bien contradictoria. Así es, así es, así es. Y vaya, tenemos que mantener ahí como que la mirada, ah, porque al fin y al cabo, hay que comprender que algo que se nos pasó es que jamás fue creada en origen por el sionismo. Ujú. Fue fortalecida, sí. Financiado, y sí, porque era un grupo como Estados Unidos que Ajá, el apoyó a Estado Islámico, sí. Al-Qaeda, al Estado Islámico y todo eso, ¿no? O sea, crea un grupo, lo apoyó, lo financió, ¿no? Para destruir a la OLP, que era de Así es, aspiración comunista. así es. O sea, es una cuestión muy interesante que eso nos faltó mencionarlo, porque muy pocos saben esa, o sea, dentro de las historias eso es otra cosa oculta, Sí, ¿no? O sí. sea, ¿cómo que jamás? Pues es como, bueno, Estados Unidos cuando apoyó a Osama Bin Laden Así para es. destruir a los soviéticos en Afganistán y luego 10 años después le declaró la guerra a Bin Laden. Es, Así es más o menos la misma historia. exactamente la misma historia, porque evidentemente Hamas tiene su propia agenda, Ujú. ¿no? Y vio como utilitaria esa ayuda en su momento. Y, y yo creo que jamás estaba pensando que esto iba a pasar. Sí. Yo creo que su ataque que hizo, yo creo que es muy aventurado lo que estoy diciendo y a lo mejor me equivoco. Pero él sabe que todos estos acuerdos, ese rompimiento, ese aislamiento que está teniendo Israel, tal vez era su objetivo. Sí, yo creo que se están cumpliendo los objetivos de Hamas. Así es. Sí, objetivos militares, pues. Sí, y es triste y lamentable Sí. con todas las vidas y con todo eso. Vaya, ellos también son extremistas y lo están viendo que esos todos van a ir con Alá, al paraíso y etcétera, ¿no? Es duro, pero hay que ver que es cuando dos extremismos se tocan y las vidas no importan, ¿no? Sí. Y posiblemente, o sea, el hecho de que ya invade Líbano y que la Sí. guerrilla de Líbano ya también se una, o sea, Egipto ya empieza a tener miedo. Sí. Sí, hace como una semana Egipto le dio un parón a las fuerzas de Israel dentro de Rafah y le dijo, esto nosotros lo cuidamos, ya no entre. Y eso no había sucedido.
Sí, y No, ahora, no pasó a mayores, pero ya es sí, no encontronazo. sabemos ahorita con esta intifada de hoy Ajá. si atacó a las fuerzas, no sabemos, no tengo todavía esos ajedrezes resueltos, porque evidentemente, evidentemente esto está de locos. Sí. Sí, te digo, hace una semana ya íbamos caminando a La Paz y ahorita ya de nuevo va a volver a escalar. Sí. No, está de locos. Y a lo mejor como para ir cerrando, Jalife, ahorita no creo que sea bueno ahondarlo para ver si sí es cierto, pero Jalife en la semana sacó su columna de Bajo la Lupa con la jornada y él plantea la hipótesis de que ahorita está en juego como la cuestión en Occidente, más allá de Israel, porque el lobby judío sionista tiene mucho poder en Europa y en Estados Unidos, muchísimo, ¿no? Entonces él planteaba la cuestión de que hay una división en bloques entre Biden y Soros, por un lado, contra Trump y Netanyahu, ¿no? Entonces, Jalife mencionaba que entonces como el lobby judío internacional de estaba dividido. Y entonces por eso decía que Biden sí se le echa encima a Netanyahu, también con miras a la elección de noviembre. No, está bien complejo, o sea, Sí, lo sí. pongo Y como... ahorita, por ejemplo, Trump declaró, ¿no? Que su enemigo es George Soros. Imagínate. Ajá, sí, o sea, ya es como ya muy abierto y que todo se lo... Entonces, vamos a ver que lamentablemente ese papel que ha tenido Europa y Estados Unidos de jugar con el mundo mientras ellos duermen Tranquilos. tranquilos, pues no Yo, es yo una creo... nueva división de África, pero digamos de otra manera, es una nueva forma de colonización en lo que ellos se ponen de acuerdo, en lo que hacen sus negocios, en lo que ven sus capitales, cómo se van a mover, a dónde se van a mover. Y digo, yo creo que para cerrar, ¿cuál sería mi previsión a futuro? Yo creo que sí va a haber una paz, no creo que va a ser inmediata, yo creo que se va a extender. Lo que creo es que se van a meter potencias internacionales, van a tener metiéndose, o sea, ya, pero como que más directamente. A mí lo único que me da miedo es la locura de Netanyahu, que termine soltando algunas de sus bombas nucleares. Ese es como mi... Pero por el otro lado, está... Europa se está olvidando de cuidarse. Y Europa sigue en la debacle y va a seguir en la debacle. Y yo creo que cuando esto se firme, Europa habrá perdido demasiado. Porque, porque evidentemente no solo es ese conflicto. Y ya incluso están pidiendo la cabeza de de Stoltenberg, porque están diciendo es que esta locura no puede seguir. No puede seguir. No puede seguir. Y bueno, pues aparentemente los países de Europa se han unido en tratar de parar a Israel. Israel no les va a hacer caso. Entonces nos damos cuenta que en el fondo ni Europa ni Estados Unidos es tan fuerte como llegan a decir ellos. Sí. Porque un paísecito todo X, la fuerza es más externa de lo que representa el territorio. Y creo que han sabido mantenerse alejados, pues las futuras potencias como Rusia, China, de decir, esta dense bronca ustedes. es de ustedes. Sí. Mira, también como a manera de conclusión, yo creo, concuerdo en todo lo que dices, y creo que el conflicto al interior de la cúpula sionista israelí o de derecha se está extendiendo la misma contradicción a Estados Unidos y a Occidente. Yo creo que vamos a seguir viendo cómo se posicionan más, por ejemplo, España, que se pone del lado del Estado palestino, etcétera. Estas divisiones al interior de Estados Unidos y Occidente se van a seguir profundizando. Cada vez vamos a escuchar más noticias de que toman bandos, ¿no? Entonces, eso efectivamente, como tú dices, mientras más tarde en firmarse la paz, más van a ir perdiendo Occidente y Estados Unidos, ¿no? Legitimidad, dinero, consenso, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los agarrones entre Biden y Trump, yo coincido en que está el bando entre Trump y Netanyahu contra Biden y Soros, ¿no? Eso es de gente millonaria.
se van a dar con todo, y los que pierden pues es la ciudadanía norteamericana en ese caso, ¿no? En el seno de Europa a lo mejor todavía no se ve, pero se va a empezar a dar, y los que pierden pues son la gente que ve cómo la inflación sube, el desempleo aumenta, el poder adquisitivo de Europa acá, y dicen pues nosotros no es nuestra banca ni en Estados Unidos ni en Israel, y estamos pagando aquí, ¿no? Así es. Entonces, estas contradicciones se van a seguir dando, y yo creo, así como mi hipótesis, es que sí van a desarticular el sionismo de Netanyahu. Se van a aliar con la derecha que no es tan Netanyahu, que son estos que dijeron que no van a votar a menos que Netanyahu apruebe la propuesta de paz, ¿no? Yo creo que esta cúpula se va a fortalecer y van a desarticular el grupo de Netanyahu, promoviendo esto de la Corte Internacional de Justicia. O sea, hay cosas ahí, temas que Netanyahu ya está ya les dio en el colmo a muchos ya lo tienen harto, ¿no? Incluyendo a Biden, que puede ser que Trump tenga más poder, pero en este momento Biden es el presidente. Yo creo que va a venir un estate quieto, van a quitar a Netanyahu, van a desarticular el grupo y van a posicionar a otros de derecha, pero que sepan dialogar, que sean más abiertos al diálogo y al consenso, ¿no? Entonces yo creo que con esos van a establecer las nuevas condiciones de paz. Yo creo que también viene una paz, Claro. ¿no? Y va a ser a través de este otro grupo de derecha, ¿no? Y yo creo que al grupo de Netanyahu sí lo van a desarmar. Pues sí, hay que seguir los dos guías principales, pues la economía alemana y la economía En estadounidense. la economía estadounidense. Y lo último, el otro es platicando con un amigo sobre esta cuestión. Yo le decía que lo bueno, entre comillas, si se puede decir, es que los países se han mostrado maduros para no iniciar un conflicto mundial. Entonces, a mí me ha sorprendido la postura de paz de Estados Unidos, que puede ser pragmática, utilitaria, sí, pero hace 30 años hubiera mandado ya armas, más, ¿no? O sea, me parece un logro de la razón de la humanidad que no haya reventado la Tercera Guerra Mundial. ¿No? A mí me han sorprendido el nivel de madurez de las potencias, Pues ¿no? ya no sé si es madurez O lo que sea, o un miedo, ¿no? al desastre económico. Sí, como sea, para mí, yo hace un año hubiera pensado que esto nos hubiera llevado ya a la Tercera Guerra Mundial, Pues ¿no? bueno, Zuckerberg por eso ya hizo su casa, su búnker. Sí, ya hicieron sus búnkers en Australia, en Oceanía. Yo pensé que era chisme como de los negacionistas, y no, están las notas, están las facturas de todos cómo están construyendo sus búnkers. Bueno, pero entonces yo le decía a mi cuate, es lo bueno, le digo, así como Lenin decía que por un paso adelante se dan dos pasos atrás, también en el sentido contrario, por cada dos pasos atrás, aunque sea damos uno adelante como humanidad, ¿no? Que no ha reventado la guerra, hemos llegado a acuerdos, ¿no? Lo malo pues es que los que están pagando la cuota de sangre para que la humanidad aprenda, pues son los palestinos, ¿no? Eso sí es inconcebible, ¿no? Pero pues pareciera que la humanidad solo con genocidios aprende, ¿no? Tristemente, ¿no? No sé. Es como decía Walter Benjamin, ¿no? Del ángel de la historia. Es un ángel que avanza y deja destrozos a su paso y no se puede detener, ¿no? Una cosa bien horrenda, ¿no? Pero es horrible, espantosa, y que esperamos que pues esta plática les haya generado el interés de buscar más información al respecto. Y continúa el debate, ¿no? Todo el que le entre el tema, pues entre al debate, diga si nos equivocamos, lo que sea. No es que queramos aquí pelear, pero lo importante es discutir, pues esto es algo nuevo, está pasando en tiempo real. Sí. Estamos intentando entenderlo, ¿no? Igual si tienen noticias, pues, que no sean tan comunes, igual las pueden poner. Nos las pueden mandar. Sigamos. Entonces, mira, te propongo que en siguientes podamos ver qué tema, todavía no decimos cuáles, pero por ejemplo el tema de la OTAN, ¿no? ¿Qué está pasando en la OTAN? El tema de las elecciones norteamericanas, el tema de la industria alemana. Hay un montonal de temas, ¿eh? Esto está día a día y nuevos temas. Entonces, ¿algo más, Gerardo? No, pues nada más, nos estaremos viendo la próxima. Les agradecemos por seguirnos, les invitamos a darle like al canal, a suscribirse y ayúdenos a que el algoritmo de YouTube nos haga más relevantes. Sí, les agradecemos mucho. Hasta luego. Hasta luego.